Cerro de la Quemada fue lugar elegido por un importante asentamiento de la cultura del Malpaso. Un salón de columnas, la pirámide votiva, un juego de pelotas son, entre otros elementos, testigos mudos que al conocerlos y ayudarnos a entender nuestro pasado construimos como país una sólida memoria colectiva e identidad, Jaria. Sí, Javier, por eso es importante conocer las novedades que siguen ofreciéndonos zonas arqueológicas como la Quemada, que entre los años 400 y 1050 después de Cristo desarrolló casi 200 kilómetros de calzadas que interconectaban centros habitacionales con ceremoniales. Además fue contemporánea de la cultura de Chalchihuites en el extenso norte de México. Acompáñenos a visitar la Quemada. Estamos en Desiertos Intactos. Nuestra cultura ha privilegiado la escritura como una fuente para alimentar la historia, pero muchas veces los objetos han dado pruebas más contundentes del pasado que muchos textos. Los objetos nos permiten vislumbrar un pasado sin otro ropaje que lo que podemos ver. Las cosas, los objetos dejan rastros, huellas. La biografía de las cosas siempre resulta más confiable para documentar nuestros días. Preservarlos es conservar nuestra memoria. Son el pasado vivo. Más que inventarios de fechas, nombres, batallas, ahora nos surge encontrar el origen de los cambios en la biografía de los objetos. La Quemada es una clara muestra de ello. Bueno, es evidente que las personas, así como los grupos humanos, construimos una memoria que no solamente se plasma en pensamientos, en recuerdos, en tradiciones orales, sino que también se fija en objetos, lugares, monumentos y bienes que nos permiten hacernos cargo de la ubicación de referentes colectivos de la memoria. Un álbum de fotografías, una casa en la que vivimos, una determinada ubicación en el paisaje, pero también la ropa o cualquier otro elemento que formó parte de la vida nuestra o de nuestros seres queridos, es parte de la memoria. Son objetos, son elementos que fijan la memoria. Y las zonas arqueológicas, sin duda, son constitutivos importantes de la memoria colectiva de los pueblos en general y en el caso particular de nuestro país, de México en su diversidad, porque ciertamente durante algún tiempo se hablaba de que los pueblos que no tenían escritura, no tenían historia y en ese sentido no tenían una memoria ordenada y sistemática. Sin embargo, en primer lugar habría que aclarar que entre los pueblos, las civilizaciones que florecieron en Mesoamérica, la escritura es considerablemente antigua, ¿no? Ya desde los olmecas existían formas de escritura que se fueron desarrollando en diversos pueblos, como es el caso de los mixtecos y zapotecos, pero también señaladamente de los mayas. Sin embargo, la escritura como manera de plasmar
palabras e ideas a través de representaciones gráficas no es la única manera de configurar una memoria materializada. Por supuesto que tenemos las ciudades, tenemos las edificaciones, tenemos los monumentos, la escultura, pero también las ofrendas, los altares y sin duda alguna incluso también la basura, es decir, los elementos que los grupos humanos van dejando aparentemente como un desecho, pero también como un testimonio de lo que hicieron, de lo que fueron, de lo que comieron, de lo que utilizaron. Y por eso la arqueología se configura dentro de las disciplinas antropológicas como esta disciplina que se ocupa del estudio de los grupos humanos a través de sus restos materiales, es decir, convertir esos objetos en testimonios de una memoria. Y esa memoria también, como bien lo has dicho, Javier, tiene mucho que ver con elementos de la identidad, porque efectivamente nosotros nos identificamos a partir de un origen, a partir del reconocimiento de antepasados comunes. Hace unos días estuvo en Zacatecas, estamos en Zacatecas, y se reaperturó el Museo de Sitio y Lugar. ¿Qué nos podrían decir o abundar sobre la relevancia de la quemada como zona arqueológica y ahora renovar el Museo de Sitio? La quemada tiene una larga historia, no solo como ciudad antigua, sino también como zona arqueológica. Desde el siglo XVIII, algunos viajeros, tanto provenientes del exterior como de la propia Nueva España, se admiran de los elementos que allí aparecen, y en el siglo XIX hay algunas expediciones que empiezan a tratar de preguntarse sobre lo que allí ocurrió. Algunos cronistas, algunos escritores desde el siglo XVIII nos hablan de una vinculación que ya habían establecido gentes como Torquemada entre este sitio y Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, el lugar del que provienen las 7 tribus que junto con los mexicas acceden a la cuenca o Valle de México desde épocas tempranas, desde el siglo XIII al menos, y se empiezan a distribuir en esta maravillosa cuenca que es la Cuenca de México, también conocida como Valle de México. No está clara esa asociación, pero es interesante cómo incluso muchos jóvenes a mediados del siglo pasado, así lo hemos platicado con gente zacatecana, ya le llamaban al lugar Chicomostoc. Hablando de cuáles son los planes que tiene el INAH para las zonas arqueológicas. El INAH tenía abiertas al público 194 zonas arqueológicas, incluyendo algunas de carácter paleontológico y algunas que tienen que ver con pintura rupestre. Ahora mismo pues tenemos abiertas algo más de 45 solamente. ¿Por qué? Porque pues tenemos que hacernos cargo de una apertura cuidadosa, progresiva, paulatina, y que se haga cargo de cuidar la vida, la salud, tanto de los visitantes, del público en general, ¿no?, de las comunidades en el entorno y también de los trabajadores del instituto, gente muy comprometida, pero también, por supuesto, compañeros, muchos de los cuales tienen algunos riesgos que pueden agravar la enfermedad del COVID-19 en caso de contagio. Y en ese sentido vamos trabajando de manera cuidadosa y paulatina. Acabamos, como sabes, de abrir la zona arqueológica de La Quemada con su museo de sitio. Estamos determinados a que cada nueva apertura ofrezca un servicio mucho más adecuado, más idóneo al público visitante. Estamos revisando la señalética, estamos cuidando que los circuitos de visita
mantengan criterios de sana distancia, ¿no? Mantengan la posibilidad de evitar conglomeraciones, ¿no?, de personas que puedan favorecer contagios y esperamos que pronto sigamos trabajando en esta reapertura y recuperemos esta capacidad, esta enorme red de zonas arqueológicas junto con los museos. En la pirámide de la Ciudadela fueron encontrados los restos de un esqueleto masculino de aproximadamente 1,65 metros y 20 años de edad. El cuerpo se encontraba de lado, con la cabeza en el noreste y las piernas flexionadas. La pierna derecha estaba separada del muslo y los huesos largos se cruzaban justo en el centro de la pirámide. Encima del difunto encontraron una olla y 4 copas que fueron depositadas en los extremos. Posiblemente el joven enterrado era un personaje de alto rango o bien pudo haber sido sacrificado para formar parte de la ofrenda votiva. Dice Achim Liegemann que el tipo de enterrado y su ajuar nos indican una clara asociación con el culto de la deidad que entre los nahuas posclásicos del altiplano central fue venerada bajo el nombre de Tezcatlipoca. Tanto la pierna amputada como un espejo de especularita encontrado en la ofrenda son 2 atributos exclusivos de este dios, que dentro de la cosmogonía ocupaba el norte, asociado en semicírculo entre este y oeste, que englobaba el curso nocturno del sol a través del inframundo. La ofrenda puede ser apreciada en el Museo de Sitio de la Quemada. Desde hace siglos, las construcciones ubicadas en el Cerro de la Quemada tuvieron diversas interpretaciones respecto a las culturas que aquí habitaron. Unos vieron en este lugar un enclave teotihuacano, o bien un centro tarasco, o incluso un bastión contra los chichimecas intrusos, así como un emporio tolteca o solamente un desarrollo independiente de todos los grupos indígenas asentados al norte del Río Grande de Santiago. Pese a todo, todos coincidieron en señalar que se trataba de un importante punto de encuentro de las tribus que habitaron el norte de México entre los años 300 y 1200 de nuestra era. Torquemada vio en la Quemada un sitio visitado por los mexicas en su migración hacia la Cuenca de México, donde dejaron ancianos y niños. Clavijero vio este lugar como el legendario Chicomostoc, donde los mexicas permanecieron 9 años durante su viaje a la Náhuac. Las nuevas investigaciones han desmentido todas esas hipótesis, lo que demuestra que este lugar, la Quemada, necesita nuevas investigaciones para revelarnos sus secretos. Nos encontramos con el arqueólogo Carlos Alberto Torreblanca Padilla, director de la Zona de Monumentos Arqueológicos y del Museo de Sitio de la Quemada. Muchas gracias, Carlos, por recibirnos en este espacio tan especial y recientemente inaugurado a partir del 2021, prácticamente. ¿No se inauguró cuándo? Sí, se acaba de inaugurar ahora este día 30 de marzo. Fue la ceremonia de apertura de la Zona Arqueológica y de la Quemada y el Museo de Sitio. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en el Museo de Sitio y antes que continuemos hablando de las colecciones que tiene este lugar, abordemos lo que ya nos dice la sala introductoria. ¿Por qué el nombre de la Quemada? Sí, Jania, mira, bueno, primero date la bienvenida, es un gusto tenerlos a ustedes aquí y mostrarles lo que es ahora la nueva dinámica de este Museo de la Quemada. Efectivamente, una de las grandes interrogantes que nosotros vimos en toda la gente que llega aquí a la Quemada es sobre su origen del nombre, ¿no? La conocemos como la Quemada, se conoce como Chicomostoc también, entonces ha tenido nombres diferentes en el transcurso de la historia, que son los más comunes, pero sabemos que desde la primera llegada de los españoles a esta región en 1630, había un rancho de indios zacatecos aquí abajo sobre el arroyo que se llama Tuitlán y hacía referencia al asentamiento prehispánico
porque Tetuitlán es una palabra náhuatl que quiere decir el lugar de los dioses. Pensaban que este lugar había dioses, aunque ya estaba abandonado, ¿no? Ajá. Pero a la medida que se fue poblando la región por los grupos españoles, a la cuestión agrícola, ganadera, que surtía a la capital de Zacatecas, fueron extrayendo piedra de lo que es el cerro y fueron encontrando restos del incendio, ¿sí?, en este lugar. De ahí empezaron a ver que era un lugar quemado, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay una asociación entre el nombre de Quemada, quizá por el cerro, o también porque el cerro, donde están las ruinas, pertenecían a la hacienda de la Quemada, que está aquí muy cerca. Entonces hay un binomio entre lugar, hacienda, por un fenómeno que se ocurrió de un incendio, ¿no? Pues se le da el nombre de la Quemada. Y a la vez, durante el transcurso de la historia, pues la gente empezó a pasar viajando de Zacatecas a Guadalajara, a Villa Gutiérrez del Águila, que hoy en día es Villanueva, y vio un cerro lleno de edificios. Entonces empezaron a decir el cerro de los edificios, y es otro nombre descriptivo del asentamiento del lugar. Recordemos que también en el siglo XIX viene Karl de Verges a este lugar, y él sugiere que la Quemada o estas ruinas en realidad se trataba del antiguo Cualcamatl, otro punto de la peregrinación de los aztecas. O sea, él decía, no es Chicomostoc, es Cualcamatl. Entonces, de esta manera tenemos 5 nombres del lugar, es decir, Tuitlán, Cerro de los Edificios, Chicomostoc, Cualcamatl y La Quemada. Y finalmente la conocemos como La Quemada. Ok, y nos quedamos con esta zona de monumentos arqueológicos, La Quemada. Así es. Entras al museo de reciente apertura, te encuentras la sala introductoria y a un lado tenemos la maqueta en la que se implementó ya la tecnología, es decir, hay un mapping que va iluminando ciertas zonas y quisiera que nos hablaras un poquito más de esa parte. Sí, mira, Jania, aquí lo que tuvimos fue, primero en el proyecto era respetar mucho el edificio, porque es un edificio muy bien diseñado, concebido con varios elementos arquitectónicos vigentes. Y que se integra además al espacio. Se integra el espacio, se arquitectura del paisaje con la zona arqueológica misma, no compite, la zona arqueológica es el factor principal y el museo es el que le viene a apoyar. Junto con ello, pues hoy en día vemos una maqueta que sigue siendo vigente, que ya el museo lo consideraba desde entonces, pero también vemos que la gente y las dinámicas cambian, el público son diferentes hoy en día y las tecnologías han avanzado, entonces ya los chicos hoy en día pues manejan tablets, iPod, una feria que es las técnicas electrónicas, y decidimos integrar nuevas tecnologías al recorrido. En esta ocasión estamos considerando el rescate de lo que es la maqueta, donde las personas pueden llegar a una pantalla, touch precisamente, y va a ser, en la pantalla aparecen los nombres de los principales edificios, la Pina Votiva, el Salón de Columnas, la Ciudadela, el Cuartel. Entonces tú puedes accionar uno de esos botones, ¿sí?, y en automático una luz te ilumina sobre la maqueta en donde se encuentra el edificio que estás seleccionando en la pantalla. Pero además en la parte del fondo hay un video que va recreando también, ¿verdad? Exactamente, la idea es que también en el fondo vayas viendo imágenes, una secuencia que va desde cuando existe la posibilidad que pudimos recuperar piezas, imágenes antiguas, hay litografías, dibujos, acuarelas de antiguos exploradores que llegaron aquí. Cuando no existe esto, hay una imagen antigua, fotografías de lo que eran las ruinas, ¿no? Queríamos tener una secuencia de cómo estaban antes las ruinas, después sigue una imagen que te muestra cómo están ahorita las ruinas, ¿sí?, para que lo ubiques tú actualmente, y después te aparece un reconstructivo de cómo creemos, con base a las investigaciones que hemos hecho, que se comportaban las ruinas o esa ciudad con sus espacios arquitectónicos como lucían en su momento de construcción. Ok, encontramos después de eso el área de biodiversidad, que es donde colabora la Universidad Autónoma de Zacatecas y donde tenemos la representación de la flora y la fauna de todo este valle de Malpaso. Sí. Y de ahí nos venimos para acá, que es ya la sala de permanente. Sí. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Sí, mira, esta sala permanente ya se nos hace referencia a lo que es la cultura del Valle de Malpaso, donde se encuentra sentada La Quemada. Hacer notar que en esta ocasión, cuando trabajamos en el programa museográfico y el guión, este museo originalmente fue concebido como museo regional, que hablaba de la cultura de todo el estado de Zacatecas, y que esta vez pudiera impulsar el desarrollo de estos centros importantes que tenemos en este estado. Se abre en el 2007 Altavista, el museo al público. En 2018 se abre el TEUL de González Ortega y el 19 se abra Las Ventanas. De esa manera el museo cumplió con haber proyectado la arqueología regional y ahora abrimos una nueva etapa en donde ya hablamos
exclusivamente de la Quemada. O sea, ya cada sitio cumplió con sus propios museos, ya se hablan de ellos. Ahora la Quemada regresa a verse a sí misma, sin olvidar obviamente toda la perspectiva regional, porque la Quemada no es un fenómeno aislado, pero ya estamos a partir de la Quemada viendo todos los desarrollos culturales, y esta es la sala principal, la permanente, con su Cultura Valle Malpaso, donde vemos las principales piezas arqueológicas recuperadas, ollas, platos, figurillas, que son parte de lo que fueron aquellos grupos que vivieron en este lugar y nos muestran su desarrollo artesanal. Pues ya escuchó usted el entusiasmo con el que el director de este museo de sitio, Carlos Alberto Torreblanca Padilla, nos invita a que vengamos a visitarlo, a que vengamos a constatar por nosotros mismos la belleza de este lugar. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias aquí y esperamos a todos pronto su visita para que puedan contemplar este museo. Gracias. Gracias. Y para hablarnos de la importancia de la Quemada en la zona norte del país, estamos con el arqueólogo Peter Jiménez, que algo sabe de este asunto. Gracias, Peter, por estar aquí. Buenos días y gracias por invitarme. Tú iniciaste los tengo trabajos entendido ahí, ¿verdad? ¿Perdón? Tú iniciaste los trabajos en la Quemada. 84, hace tiempo, en los 80s, el problema en la Quemada es que no había una puerta de control de acceso a la zona arqueológica. Y eso significa que don Federico Sescos, el entonces delegado honorario del INA en Zacatecas, estaba mandando muchas quejas al DF diciendo que había camiones de la SAOP federal, esa mega secretaría que echó a andar López Portillo en épocas del auge, ¿no? SAOP estaba entrando con sus camiones de volteo en la noche a llevar toneladas de piedra, de laja de edificios desplomados, como banco, lo agarraron de banco materiales. Wow. Entonces, exacto. Entonces, cuando yo llego a Zacatecas a principios de los 80s, el primer problema ahí era simplemente poner un cese a este desmadre, ¿no? Como quien dice. Sí. Okay. Se lo llevaban y como después, escombro. Pues, ¿perdón? Se lo llevaban como escombro o para construcción, ¿no? Sí, lo usaban para empedrados y hacer puentes en el sur del estado. Yo creo que si nos pusimos a recorrer detalladamente los pueblos por el sur, encontraríamos puentes, vados y cosas así por el estilo, hechos de lajas de la Quemada. ¿Sí? Peter, ¿qué tan importante es conservar nuestras zonas en el tejido social, en el contexto de la sociedad? Pues en este caso, Zacatecas, que toma en cuenta la cantidad de población migrante que tenemos. Y es muy importante, cuando hicimos el museo originalmente en la Quemada, dimos mucho énfasis precisamente en el área educativo, porque era importante hacer un buen entendimiento y diálogo con los jóvenes para que entendieran muy claramente las esencias de su tierra, porque muchos de ellos iban a viajar, y para que no pierdan esa identidad y ese contacto y ese lazo profundo con su terruño cuando andan viajando ahora sí por todos lados del mundo en son del empleo, como muchos de los paisanos hacen. Entonces eso era muy importante en primer término para los nuestros próximos a salir del país, porque todavía estamos exportando a muchos zacatecanos en esa época, ¿sí? Y obviamente un área educativo para que los jóvenes creciendo iban a proteger en su momento, cuando llegaban a ser adultos, iban a entender la importancia de cuidar el patrimonio. Ya 10, 15 años después, ya como adultos, cuando les tocaba a ellos ser, ahora sí, ciudadanos participando en la sociedad, ¿sí? Siempre con miras hacia el futuro, ¿sí? ¿Tú crees, Peter, que la conservación de nuestro pasado, de las zonas arqueológicas, es solo responsabilidad del Estado o otros sectores tendrían que participar? No se puede, el Estado no tiene la capacidad de hacerlo. Si tomamos en cuenta en el estado de Zacatecas hay por lo menos 8,000 sitios arqueológicos, desde cerros con ruinas hasta cuevas con campamentos y fogatas con campamentos chichimecas, por ejemplo, en medio. Ese rango de variedad de sitios es abundante y el Estado mexicano no tiene los medios para cuidar tanto. Entonces, la única forma real de que se puede cuidar eso es que la sociedad sea mucho más activo en el cuidado del patrimonio. Y eso, para hacer eso, simplemente
es acabar con un paternalismo tradicional que existe, dejamos que el gobierno preocupe por ellos, y más bien que cada ciudadano se convierta en un vigilante tranquilo, discreto en los valores civiles de sus respectivos municipios, de cuidar lo que tenemos nosotros y procurar que esas cosas se queden bajo la tierra y que no haya saqueo, ¿no? Y cuidar contra esos abusos. Y eso es lo que preserva y conserva patrimonio corto, mediano y largo plazo, es la conciencia social de una sociedad. ¿Y cómo se podría hacer para lograr algo de esto que nos está sugiriendo? Pues yo noto, en los casi 40 años que tengo aquí en México, noto que cada vez que entramos a una crisis económica, obviamente se aumentan los incidentes de saqueo debido a las demandas del mercado negro. O sea, para una persona del medio rural, encontrar una figuría, un idolito y venderlo a un coleccionista es una forma de sacar para los frijolitos de 15 días, algo así. Y eso es una cosa que existe en todos lados del mundo a lo largo de 200 años. Entonces, el chiste es simplemente, yo creo que aquí el chiste es simplemente cambiar los valores y hacer que la sociedad sea consciente que cada vez más hay mucho más patrimonio que simplemente el templo del pueblo. El templo del pueblo es un ejemplo de patrimonio que los pueblos tradicionalmente he visto en México se cuidan muy bien. El patrimonio de un pueblo se extiende a sus monumentos históricos, a sus monumentos arqueológicos, a sus bosques, ¿no? A sus áreas verdes. Entonces es cosa de ampliar el aspecto de patrimonio a una gama mucho más amplia, ¿no? Y sobre todo en Zacatecas, un estado como nuestro semiárido, la cuestión de patrimonio, ahora sí boscoso, es vital para el futuro, si queremos mantenernos con lluvias y agua, ¿no? ¿Sí? Y de hecho hay que ser una sociedad cada vez más activo en preservar ese patrimonio. Campañas esporádicas de cuidar el pasado y de cuidar los bosques. O sea, me gustaría ver programas de siembra de árboles por miles cada rato. Simplemente pensando igualmente en los jóvenes en 10, 15 años, entregarles un mundo con una mejor posibilidad de generar lluvias, reciclar lluvias, a que está actualmente que tenemos, ¿sí? Como arqueólogos siempre estamos en ese fuego cruzado de preocupar más por el pasado o el futuro, y nosotros siempre nos encontramos en esta juxtaposición de pensar en el futuro para poder conservar el pasado. Entonces ese es un ciclo en esencia no cerrado. ¿Okay? Así es. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, Peter Jiménez. Un placer, cuídense mucho y nos vemos por allá. ¿Okay? Chao. Visitar una zona arqueológica es un auténtico viaje al pasado. Es hablar con los objetos para que ellos nos cuenten la historia. Me da mucho gusto que se haya reabierto este sitio arqueológico La Quemada porque permite compartir con muchos las historias que encierra. ¿No te parece, Janine? Sí, además siempre resultará una sorpresa visitar nuevamente La Quemada y más sobre todo con la información que nos han ofrecido los expertos. Cabe recordar que se están siguiendo todos los protocolos de cuidado y control sanitario para evitar riesgos por el COVID-19. Si usted quiere venir, hágalo con toda la confianza de que estará seguro usted y toda su familia. Esto fue Desiertos Intactos. Nos vemos pronto.